Geometría de las formas, secciones cónicas, elipse como lugar geométrico. Definimos a una elipse como el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos se mantiene constante. Si observamos la animación, podemos ver que los puntos generados en la elipse, en este caso lo llamamos A, siempre nos dan un valor constante e igual a 8,48 de acuerdo a este modelo. Cabe recordar que la suma de las distancias siempre es mayor para un punto que la distancia entre los focos. Vamos a analizar el gráfico de una elipse en un sistema cartesiano de representación. Llamamos 2b al diámetro menor, que resulta de la intersección de la elipse con el eje de ordenadas. 2a al diámetro mayor, resulta de la intersección con el eje de abscisas. 2c a la distancia focal entre F1 y F2, que son los focos. Están ubicados sobre el eje de abscisas y situados en forma simétrica respecto del eje de ordenadas. Si tomamos un punto B que pertenece a la elipse de coordenadas A, 0, y aplicamos la definición, la suma de distancias de este punto B a los dos puntos fijos, focos F1 y F2, debe ser constante, y en este caso la llamamos D. Si trabajamos esta expresión con las coordenadas de los puntos B, F1 y F2, resulta que esa suma de distancias de un punto de la elipse a dos puntos fijos, focos, nos da igual a 2A, que es el diámetro mayor. Tomamos un punto ahora también de la elipse M y analizamos de nuevo la definición. Vuelve a quedarnos que la suma de distancias de M a F1 y a F2 es igual ahora a 2A, porque es la relación que encontramos para la definición. En el triángulo MF1 y F2, la medida de MF1 es igual a la medida de MF2 por ser el triángulo MF1-F2 isósceles. Ahora en el triángulo rectángulo MF1O, o sea, el origen de coordenadas, si aplicamos Pitágoras, vamos a verificar que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Lo que resulta que B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Esta relación nos permite determinar lo que se llama excentricidad para las cónicas, que se define como el cociente entre la distancia focal y el diámetro mayor, que en el caso de la elipse es menor a 1. Habiendo trabajado ya con los parámetros de la elipse A, B y C y analizado la relación entre ellos, vamos a buscar la ecuación de una elipse a partir de un punto P del plano de coordenadas X e Y, de dos puntos fijos F1 y F2 focos, y vamos a plantear la expresión de la elipse como lugar geométrico de aquellos puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, se mantiene constante. Esa constante la llamamos 2A, que es la medida del diámetro mayor. Vamos a trabajar ahora con dos triángulos, PQF1, y vamos a buscar a través del teorema de Pitágoras la expresión de la hipotenusa PF1. Y trabajaremos con otro triángulo, el PQF2, y también por medio del teorema de Pitágoras buscamos la expresión de la hipotenusa PF2. Reemplazando estas dos ecuaciones en la que planteamos para la definición de elipse, elevando al cuadrado y operando, y recordando la relación que existe entre B, A y C para la elipse, podemos expresar la ecuación como x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, que corresponde a una elipse centrada en el origen con eje mayor en el eje x, también llamado elipse centrada de eje horizontal. La expresión de una elipse desplazada
resulta de modificar el centro de dicha elipse a un valor C con coordenadas HK. Tendremos que expresar un punto P en función de esas nuevas coordenadas, de donde resulta la ecuación de una elipse desplazada tanto en el eje X como en el eje Y.